El problema del ser humano. Estas dos puertas son el símbolo de las decisiones que nosotros tomamos. Podemos elegir, Mateo 7, versos 13 y 14. Nosotros podemos elegir entrar por la puerta ancha o la puerta estrecha. Nos guste o no, Jehová sigue siendo soberano. Y muy pronto Él, cuando termine su plan de redención, vendrá y toda rodilla va a tener que doblarse ante el soberano Dios que nos ha creado y dar cuenta de la decisión que ha tomado. Muy buenos días, un feliz sábado tengan todos y cada uno de ustedes, hermanos que están aquí presentes y los que nos ven a través de las redes. Estamos muy contentos por el privilegio que Dios nos da de escudriñar su palabra, de conocer su voluntad, de saber que no estamos en este mundo por la casualidad, por el azar. Las personas muchas veces buscan la libertad alejados de Dios, pensando que son independientes. Dios, en su misericordia, nos creó con una facultad maravillosa que se llama libre albedrío. ¿En qué consiste el libre albedrío? Consiste en la capacidad de elegir. Tú puedes tomar la decisión de saber cómo vas a dejar que tu vida se conduzca. Pero el libre albedrío no significa independencia. ¿Cuál es la diferencia entre independencia y libertad? Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios quiere darnos libertad. De hecho, nos ha dado libertad para elegir. En eso consiste el libre albedrío. Pero la independencia significa, como su nombre bien lo dice, que tú no dependes de nada ni de nadie. Yo les hago una pregunta. ¿Podemos nosotros vivir independientes de Dios? No. ¿Podemos vivir? No. Sin Dios no se puede vivir. Así mismo es. El mundo ha demostrado que la independencia de Dios es una maldición. Porque para usted poder ser independiente, ¿sabe usted lo que usted necesita? Usted necesita autocrearse, necesita autosostenerse, necesita no depender de nada ni de nadie. De ahí viene el verbo depender. Y por muy independiente que usted se crea de Dios, porque muchas personas pueden pensar, no, que la religión es un yugo, es algo que han inventado los hombres. No, la religión verdadera, la religión bíblica es aquella que te muestra tu origen, que te muestra tu problema y que también te muestra tu solución. Y cuando Cristo nos crea, cuando en el concepto bíblico de la creación, Dios nos diseñó como una obra hermosa de sus manos, para gloria de su nombre y para felicidad de sus criaturas. ¿Qué sucede? Que cuando el pecado entra, porque ya hemos narrado muchas veces cómo Satanás, en ese entonces Lucifer, siendo creado como el serafín cobertor, el ángel que tenía más luz, más dones y más talentos, no se sintió contento con su estatus. Y eso es un misterio tan grande. ¿Cómo es posible que el pecado se desencadenara en el cielo, donde todo era paz y armonía? Nosotros, el misterio del pecado es eso mismo, es un misterio. No lo podemos definir, porque si lo definiéramos tuviera justificación. Pero el pecado es una sola cosa. ¿Sabe usted cómo se llama el pecado? Independencia de Dios. Creer que usted sin Dios puede vivir. Y para aquellos que creen que sí, que es así, que pueden vivir sin Dios, produzca un solo gramo de aire. Produzca un solo rayo de sol. Haga con sus propias manos un fruto con el que usted se alimenta.
entonces usted podrá decir que usted puede ser independiente de Dios. Una cosa es que usted se crea independientemente de Dios y otra cosa es que realmente lo pueda hacer. Lo que pasa es que la misericordia de Dios es tan grande que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Pero hoy yo quiero hablarles a ustedes en esta mañana acerca de ese poder de elección que tenemos y hacia dónde nos conduce. Del propósito original que Dios tenía al crearnos. Del problema que ha surgido, no a nivel general, sino a nivel individual. Cómo el pecado nos ha afectado y cómo nosotros podemos encontrar la solución a este problema. Así que quiero invitarles a buscar en el libro de Mateo, el capítulo 7. Ahí encontramos una parábola que Cristo da acerca del camino que nos lleva a la vida o a la muerte. En Mateo capítulo 7, verso 13 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Porque estrecha es la puerta, dice el versículo 14, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí tenemos entonces dilucidado el problema del ser humano. Estas dos puertas son el símbolo de las decisiones que nosotros tomamos. Podemos elegir, Mateo 7, versos 13 y 14. Nosotros podemos elegir entrar por la puerta ancha o la puerta estrecha, que son un símbolo de el camino que conduce a Dios y el camino que conduce a la perdición. Dense cuenta que la puerta ancha, al ser tan ancha, muchas personas caben en él. ¿Por qué? Por la puerta ancha caben muchas personas, porque usted no necesita abandonar una cosa que se llama independencia. Y podríamos decir, pero la independencia es buena, porque cuando un país se independiza de otro, eso es bueno. Pero la independencia de Dios no es para nada buena, porque si usted pudiera vivir sin Dios, usted entonces podría ser realmente independiente, pero ya le dije, usted no controla los latidos de su corazón. Usted no puede evitar ni producir. Cuando usted tiene un riñón con problemas, ¿cómo usted soluciona ese problema de su riñón? ¿Puede usted agarrar ese riñón, sacarlo y poner uno nuevo y todo, como hacemos con los carros, que cambiamos los repuestos y listo? No podemos hacer eso. Dios es nuestro creador, nos guste o no. Habrá muchas personas que algún día entenderán que su mayor error fue creerse independientes de Dios. Porque la independencia de Dios significa que usted elige vivir su vida a su manera. Y si vivir la vida a su manera lo fuera a hacer feliz, Dios le dice, adelante. Porque Dios lo que quiere es tu felicidad. Pero Dios sabe que la llamada independencia de Dios es un engaño de ese querubín que se reveló hace mucho tiempo y que pretendiendo ser independiente de Dios, en vez de exaltarse, porque Satanás decía, subiré a las estrellas del cielo y allí levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Pero ¿en quién se convirtió cuando se quiso independizar de Dios? Se convirtió en Satanás, en ese diablo, en ese engañador, en esa serpiente antigua que ha engañado al mundo entero. Y esa independencia que él, en su propia imaginación enfermiza, ha querido transmitir a los seres humanos, haciéndoles pensar que estar sin el gobierno de Dios le va a reportar felicidad, es lo que ha hecho que este mundo esté como está y que se va a poner peor. Entonces, yo te pregunto, la guerra se ha trasladado aquí al cielo. El poder de elegir ser dependiente o independiente de Dios está en tus manos. ¿Cuál camino has de elegir? ¿El camino ancho o el camino estrecho? El camino ancho, como yo decía con anterioridad, permite que tú vayas con todo.
con el egoísmo que hemos heredado por haber pecado, con el orgullo, con la vanidad, con la hipocresía, con la ambición desmedida a costa de la felicidad de otros. El camino ancho no te quita a ti ninguna cosa que tú puedas llevar. ¿Pero a dónde lleva? A la destrucción eterna, a la muerte eterna. Porque tan ciertamente como que hoy me estás escuchando, Jehová de los ejércitos sigue siendo soberano, te guste o no. Nos guste o no, Jehová sigue siendo soberano. Y muy pronto Él, cuando termine su plan de redención, vendrá y toda rodilla va a tener que doblarse ante el soberano Dios que nos ha creado y dar cuenta de la decisión que ha tomado. Porque nosotros somos criaturas suyas. Él nos ha creado y tenemos la obligación de rendirle cuentas a nuestro Creador. Aunque no lo creamos, va a llegar ese momento. El camino estrecho, sin embargo, es un camino donde no se te permite entrar con orgullo, con pecado, con malicia, con desobediencia a los mandamientos de Dios. Es un camino estrechito. Hay que andar en fila india, tú tienes que andar solo, pero hay uno que recorrió ese camino primero. ¿Quién fue ese? Cristo Jesús. Cristo Jesús recorrió el camino estrecho para enseñarnos a nosotros cómo vivir. De ahí la importancia de conocer el plan de redención como está manifestado en la vida de Cristo, que la encuentras en la Biblia, su palabra. No te dejes engañar por el enemigo que te hace pensar que tú puedes ser feliz independientemente de Dios, porque eso no es la verdad. Eso es como que tú quieras pretender que la sed se te va a quitar sin beber agua. Puedes usar todas las alternativas que tú quieras. Puedes beber cerveza, puedes beber Coca-Cola, puedes beber gaseosas, puedes beber jugo, puedes beber vino, puedes beber alcohol. No se te va a quitar la sed si no bebes agua. El agua es el agente esencial para apagar tu sed. Asimismo, para ser feliz necesitas a la fuente de la felicidad, que es Dios. Y Cristo Jesús cruzó por ese camino estrecho primero para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios, que es la fuente de la vida eterna, de la salvación y de la felicidad. Nos mostró una senda que no todos están dispuestos a recorrer, pero, sin embargo, al final encontraremos la felicidad que tanto anhelamos buscar. Y quiero ilustrar lo que significa el camino ancho y el camino estrecho, narrándoles una historia que se muestra en una ilustración que el Señor ha provisto a través de la sierva de Dios. Esto simboliza, habían dos compañías en el mundo. Y en esas dos compañías, dice que la tierra se veía lóbrega y como nebulosa, porque así mismo es este mundo. A la luz celestial, este mundo es lóbrego y oscuro, porque aunque nosotros pensamos que podemos disfrutar de muchas cosas, en este mundo lo único que hay es oscuridad y melancolía. Entonces, en este cuadro se muestran a todos los pobladores de la tierra. Dice que los ángeles de Dios rodeaban a algunos. Oigan bien, los ángeles de Dios rodeaban a algunos y otros estaban en tinieblas completas. ¿Quiénes son esos? Unos que han elegido que Dios sea su director y otros que no quieren saber de Dios y de su palabra. Esos estaban en tinieblas completas porque nosotros estamos mirando el mundo desde la perspectiva de Dios. Nosotros cuando estamos armando un rompecabezas, nosotros miramos todas las piezas, ¿verdad que sí? Pero una piececita del rompecabezas sabe dónde va y dónde están las otras piezas. ¿Lo puede mirar? Claro que no. Así mismo somos nosotros. Somos esa piececita de ese rompecabezas que simplemente estamos en una posición, pero no podemos mirar el cuadro completo. Así que debemos mirar el plan de la redención, la historia de la salvación, la tragedia del pecado desde el punto de vista de Dios.
Y eso lo encontramos en la Biblia. La palabra de Dios es la verdad. Y al estudiar la palabra de Dios es que vas a encontrar la libertad, no la independencia, que se quede claro, no la independencia, la libertad del pecado, la libertad del mal, la libertad de ser dañado y herido y correr la misma suerte que va a correr Satanás. Pero la independencia es el resultado de no prestar atención a las amonestaciones de Dios. ¿Qué pasa? Que en ese momento, cuando se veían a todos los habitantes de la tierra, se ve desde el cielo un brazo que sostenía un cetro de oro, simbolizando el brazo de Dios que es soberano en un cetro de oro. ¿Qué pasa? En el extremo de ese cetro había una corona cuajada de diamantes. Imagínense la escena, esta corona llena de diamantes, que cada uno de los cuales despedía una luz vivísima y hermosa. ¡Wow! En esa corona de diamantes se leía: todos los que me ganen serán felices y tendrán vida eterna. ¿Qué pasa? Que debajo de esa corona había otro cetro. Así que esto es un símbolo de otra soberanía. ¿Quién será que estará sosteniendo este otro cetro? Entonces, en ese cetro también había una corona. Y en esa corona, ¿qué había? Había joyas, oro, plata, que reflejaban algo de luz. ¿Qué vale más, los diamantes o el oro? ¿Qué vale más? El oro. ¿El oro vale más que los diamantes? El diamante vale más. Jamás. El metal. Pero las piedras preciosas son más costosas que el oro. Claro. Así que el oro, la plata y algunas joyas reflejaban algo de luz. La inscripción de esta corona era: tesoros terrenos. ¿Por qué creen ustedes que tantas personas se sienten animadas a buscar el camino ancho? Porque en el camino ancho se ofrecen riquezas terrenales. ¿Quién no quiere vivir cómodo? Cuando usted se encontró esa billetera llena de dinero, mi hermana Esperanza, ¿no sentía usted, ¡ay, qué gozo! La expectativa de poder solucionar todos sus problemas llegó a su mente. Pero gracias a Dios que usted tenía en su corazón la honestidad y sabía que eso no era suyo. Pero no es lo mismo lo que hace cada ser humano. El deseo de tener, yo no quiero mucho, yo solamente quiero vivir feliz, vivir tranquilo, dejarle a mis hijos algo, tener cubiertas mis necesidades. Ese es el eslogan de cada quien. Pero nos vamos a dar cuenta con esta ilustración de que algo sucede cuando queremos alcanzar esa corona terrenal. La riqueza es poder. Y todos los que ganen esta riqueza tendrán honor y fama. Eso es lo que esta corona promueve. Poder, fama, riquezas. Pero ¿qué sucede? Que había una gran multitud que porfiaba por esa corona. Esas son las personas que han elegido el camino ancho. Pero ¿cómo es que lo hacen? ¿Creen ustedes que solamente con entrar por el camino ancho llega la riqueza, llega la fama, llega el poder? No, no, no. Hay una lucha constante que se debe llevar a cabo. Dice que todos clamaban por ella y algunos con tal ahínco que parecían enloquecidos. ¿No es así que está el mundo hoy en día? ¿Cuántas horas al día trabajan algunos para poder tener riquezas, para poder lograr fama? Estos artistas que usted los ve, que se deslumbran, ¿cuántas horas tienen que pasar viajando de un lugar a otro? No tienen tiempo ni de comer, las exigencias del mercado, mostrar un rostro que no tienen, aparentar no estar cansados cuando están reventados, porque hay que reventarlos para que puedan dar lo máximo que pueden. ¿Y quién se queda con todo ese tesoro? Dejan la vida como el caracol, a su paso se van deshaciendo. Todo por lograr fama. El mundo está enloquecido detrás de las riquezas. ¿Y qué a costa de eso qué se hace?
dice la historia, que se herían unos a otros, empujaban para atrás a los más débiles y pisoteaban a quienes caían en su apresuramiento. ¿No es de eso que se trata el mundo? La ley del más fuerte. Los débiles no pueden competir aquí porque son los que caen en el camino, los que son pisoteados. ¿Cuántos afanes tiene esta vida para recompensarte un poquito? Y lo grande del caso, que cuando algunos se posesionaban ansiosamente de la corona, aún a costa del sacrificio de sus parientes, porque muchas personas han logrado riqueza, ¿saben cómo? Restringiendo hasta las comidas de sus familiares, hasta supliendo las necesidades básicas con tal de lograr un objetivo, privando a sus hijos de la compañía, de la dirección y de la educación que sus padres pueden darles. Ese es muchas veces el costo de alcanzar prosperidad y riqueza, pero no hacían caso de nada de eso. Y lo grande del caso es que cuando algunos de ellos que miraban anhelosamente de sus riquezas y se hacían de ellas, al poquito tiempo perdían la vida. ¿Por qué? Porque en el afán de conseguir riquezas perdían la salud. Hay 8 leyes maravillosas que Dios ha establecido para que los seres humanos puedan vivir en abundancia de vida y en calidad de vida. Pero todas esas leyes se violan con tal de adquirir esta corona terrena que brilla un poquito. ¿Y qué sucede? Pierden la vida detrás de algo que el sepulcro simplemente no les va a dejar disfrutar más. ¡Qué triste! Esa es la suerte del que pone su vista en la corona terrenal. Entonces, había otro grupo. Pero antes de mencionarles de este grupo, quiero que consideremos algo. El suelo de ese camino ancho, ¿saben de qué estaba cubierto? De cadáveres. ¿Por qué estaba cubierto de cadáveres? Por todos los que intentando en la vida alcanzar estos tesoros, simplemente perdieron el tesoro más importante. Me acuerda la historia que ya hemos visto aquí de una madre que tenía una niña y era pobrecita la señora, muy pobre, no tenía nada para darle de comer. Y de repente se encuentra con otra señora que le dice, ¿sabes? Te voy a revelar un secreto. Allí hay una cueva que está llena de todos los tesoros que puedas imaginar. Y en cierto momento del día, esa cueva abre su puerta y tú entras. Pero por un momento breve de tiempo es que esa puerta se abre. Así que debes apresurarte, alcanzar todo lo que puedas y salir corriendo antes que la puerta se cierre, porque si no, te quedas ahí para siempre. Y la señora, cuando supo eso, se fue corriendo y se paró frente a la entrada de la cueva con su niñita de brazos, a esperar que la cueva se abriera. Y de repente sucedió lo anhelado. Se abrió la cueva y la señora corrió y entró. Y cuando vio todas esas monedas de oro, de plata, joyas preciosas, diamantes y todo lo que pudo, puso su niñita ahí en un lado y comenzó a recoger todo lo que podía. Y había una voz que le decía, no olvides lo más importante. Pero ella seguía, ¿qué será lo más importante? ¿Será este oro? ¿Serán estas joyas? ¿Será esta piedra preciosa? Entonces, cuando de repente la puerta comenzó a cerrarse lentamente y apenas alcanzó a llegar al final de la puerta cuando se cerró. Se acordó de las palabras que escuchaba, no olvides lo más importante. Olvidó la niña dentro de la cueva. Ahora, ¿para qué servían los tesoros? ¿Cómo iba a vivir esa madre sabiendo que su niñita iba a morir ahí por su descuido, por haber olvidado lo más importante? ¿Sabes qué? Dios te ha dado la vida en este mundo
para que tú puedas alcanzar lo más importante. ¿Sabes qué es lo más importante? La vida eterna. Este mundo es simplemente una oportunidad que Dios te da para que ejerzas tu libre albedrío. ¿Quieres vivir o quieres morir? ¿Quieres el camino ancho o quieres el camino estrecho? Ese es el detalle, que cuando te metes por el camino ancho, Esperanza, se te nubla el entendimiento, se te olvida qué es lo más importante. Lo más importante es la vida eterna. Si eres sabio, decidirás por el camino estrecho, aunque por ese camino no puedas llevar muchas cosas. El pecado ha puesto en nosotros un fardo. No sé los que han visto la historia del progreso del peregrino. Este hombre tuvo que abandonar la ciudad de la destrucción para irse por el camino estrecho. La ciudad de la destrucción es un símbolo del mundo. Llevaba un fardo detrás, bien pesado, que era un símbolo de sus pecados, de sus defectos de carácter. Como dice en Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es esa carrera? La carrera de la vida eterna. El camino estrecho es un constante caminar, pero con ese fardo no podemos ir. Entonces, en el camino estrecho tenemos que soltar el egoísmo, la ambición desmedida, el orgullo, la malicia, el engaño, todo lo que constituye violación a la ley de Dios. Hay que abandonarlo. Y muchas veces nos va a costar nuestra familia, porque algunos van a querer ir por el camino ancho, pero nosotros decidimos ir por el camino estrecho. Así mismo es. En el relato yo les invito a que lo vean. Está en varias versiones en YouTube, y ahí ustedes van a darse cuenta las ilustraciones que este evangelista John Bunyan hizo para poder ilustrar lo que es la vida cristiana. Entonces, miren mis queridos, el engaño de las riquezas, el engaño de la corona terrenal es un plan diseñado, ¿saben por quién? Por Satanás. Ángeles malos están alrededor de la mayoría de los seres humanos que no quieren prestar atención a los consejos de la palabra de Dios. En esta búsqueda del éxito, en esta búsqueda de los afanes para tener un bienestar, sepa que hay un peligro que se corre, porque hay una mente maestra que está dirigiendo las cosas. Claro, te va a dar poder, claro, te va a dar fama, y es probable que te dé riquezas, pero a un costo muy elevado. Vas a tener que sacrificar lo más importante. Entonces, Satanás hace que las cosas de este mundo brillen de una manera más clara de lo que realmente son. Dense cuenta que la corona que decía riqueza terrenal brillaba un poco, pero la corona que tenía los diamantes, ¿cómo brillaba? Ampliamente, dando un símbolo de la belleza, de la vida eterna y del reino celestial. Muchos van a ir a tientas, andan a tientas detrás de esta corona terrenal, pero la alcanza todo el que va detrás de ella. ¿Por qué estaba el camino poblado de cadáveres? Porque todos esos no lo lograron. En su esfuerzo por alcanzar riquezas, perdieron la vida y perdieron lo más importante. Sin embargo, habían otros que se disgustaban de seguir con quienes afanosamente buscaban esa corona terrenal. ¿Y saben lo que hacían? Recelando de los peligros que implicaba buscar esos tesoros terrenales, se alejaban. Pero a esos el mundo, ¿cómo los llama? ¡Ay, los conformistas! Los perdedores. Los que no significan nada en este mundo. Los come comida, los que viven solo para subsistir el día de hoy. Sin embargo, ¿cómo era el aspecto de estas personas? Aquellos estaban ansiosos
Aquellos estaban con un frenesí. Sin embargo, estos mostraban aspecto de luz, de serenidad, de paz, de contentamiento. ¿Sabe usted lo que significa el contentamiento? Sentirse feliz con lo que Dios le ha provisto. ¿Creen ustedes que Dios no nos puede dar riquezas sin límites en un instante? Claro que puede. Pero las riquezas que Dios quiere darte en este momento son las riquezas del interior, para que estés en la capacidad de apreciar y de disfrutar las verdaderas riquezas que habrá en la vida eterna. Porque no pienses que los hijos de Dios todo el tiempo van a ser los abnegados. No, primero hay que entrar por el camino estrecho de la abnegación para que aprendas lo que significa contentamiento, para que aprendas lo que significa tranquilidad y mansedumbre al buscar la paz en los caminos de Dios. Es por esto que este camino estrecho, muchos le rehuyen, pero ¿saben por qué? Porque hasta que no entran, no se dan cuenta de la satisfacción y del gozo que produce servir al Dios que nos creó. Un Dios de amor, un Dios maravilloso. Estos se parecen, ¿sabe a qué? A una divorciada que en su primer matrimonio padeció tanta vejación, tanto sufrimiento, tanta humillación, tanta traición, que no cree que pueda haber un hombre que la valore y que la haga sentir feliz. Pero si da el paso, si tiene la dicha de encontrar un buen hombre y en ese matrimonio descubre qué bueno es tener un hombre en quien confiar, un hombre, un proveedor, un protector, una persona que en vez de denigrarla, lo que hace es que la eleva, que la hace sentir parte de algo, que le muestra gentileza, que le muestra cortesía, que le muestra respeto. ¿Cómo se siente esa mujer? Feliz. Ese es el esposo celestial que quiero presentarte yo en esta mañana. Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que te va a dar el valor real que tú tienes. No por lo que posees, sino por quien tú eres. Porque saliste de las manos de un Dios poderoso y bueno que te creó. Un Dios que pensó en ti desde antes de la fundación del mundo y te diseñó para que tú fueras feliz, para que tuvieras plenitud de gozo. No para que vivieras en este mundo sufriendo y pasando vejaciones por lograr algo y al final quedar tendida en el suelo sin esperanza. No, Dios quiere que tú entiendas que sus caminos son deleitosos. Pero para poder entenderlo hay que entrar por el camino estrecho y comprobarlo. Dice el Salmo 34, gustar y ver qué bueno es Jehová. Los caminos de Dios son deleitosos, dan felicidad y plenitud. Aunque no te den esa euforia que el mundo te da, eso no es para ahora. Recuerdo una frase que mi esposo siempre dice. Estamos en un barco. Y en el barco, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja. Pero cuando Cristo venga, nos subiremos a un crucero. En el crucero es que se disfruta. En el crucero es que se anda de vacaciones. Cristo vendrá a llevarnos al crucero. Pero mientras tanto, aguantemos en el barco trabajando para Cristo. Permitiendo que Él quite ese fardo de pecados y de problemas de carácter. Que la independencia de Dios que nos vendió Satanás, nos montó esta carga aquí encima y nos tergiversó nuestra naturaleza humana. Pero Cristo Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Y sabes qué? Hay un plazo. Porque en el plan de la redención, Dios te ha dado un plazo para que elijas. Y ese plazo se está cerrando. La puerta de la oportunidad está a punto de cerrarse y el Señor hoy te invita a que no olvides lo más importante. Cristo te creó para que elijas ser salvo y salva. Hoy es el día de aceptar la salvación de Cristo. Este mundo se está convirtiendo en puras tinieblas. Pronto los que están vivos, dice la Biblia, anhelarán estar muertos.
porque viene un día de tinieblas, día de oscuridad y no de luz, dice el profeta Joel. Es un día donde habrá llanto y tinieblas. Y hoy Cristo quiere decirte que los que anden por el camino estrecho habitarán bajo el abrigo del Altísimo y morarán bajo la sombra del Omnipotente. Hoy desea Dios que tú te coloques bajo ese abrigo de Dios, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, para que puedas tener la protección de Dios frente a la oscuridad que se avecina muy pronto a este mundo. Entonces hubo ese grupo que estaba decididamente con la vista fija en la corona del cielo. Escuchen bien, se abría paso a través de la multitud, porque en este mundo de lucha para poder hacerlo recto, hay que abrirse paso. Satanás no va a querer que tú aceptes a Cristo como Señor de tu vida. Satanás, desde que ve que tú estás viniendo a la iglesia, que quieres oír la palabra y que quieres obedecer a Dios como Él dice, te arma guardia y comienzan los ataques. ¿Para qué? Para desanimarte, para hacerte creer que no vale la pena, para decir, es que es muy difícil ser cristiano. No, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor quiere que nosotros echemos mano de los recursos que Cristo ha conquistado para nosotros. Cristo ha conquistado para nosotros fe. Créele a Jehová. Es tan simple como eso. Simplemente cree que Cristo Jesús murió por tus pecados, que te puede salvar y que te quiere salvar. Y cuando tú por la fe le crees a Cristo, entonces vas por ese sendero estrecho y aunque tengas que luchar, el Señor te da la espada del Espíritu, que es su santa palabra. Y cuando lees en la Biblia el maravilloso amor de Dios y comprendes cómo son las cosas, por qué estamos donde estamos, por qué hacemos lo que hacemos, quién arruinó nuestro mundo cuando Cristo lo creó y qué hizo Cristo para rescatarnos de vuelta, entonces nosotros decimos, espérate, me están poniendo delante un negocio. Tengo que invertir mi vida en la empresa de la salvación. Y Cristo Jesús es mi socio. ¿Y qué debo yo hacer? ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo invierta? Cristo quiere que yo invierta mi libertad de elegir para que lo elija a Él. Entonces, cuando tú decides elegirlo a Él, entonces entregas tu corazón. Y cuando entregas tu corazón por la fe, el Señor se encarga de caminar de la mano contigo. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, dice el Salmo 23, no temerás ningún mal, porque Dios estará contigo. Entonces, esta multitud avanzaba presurosa por entre la muchedumbre desordenada, pero los ángeles de Dios les asistían para que avanzaran en cada paso. En la vida cristiana no estás solo. ¿Cuántos ángeles cayeron del cielo cuando Satanás se rebeló? ¿Cuántos se unieron a la rebelión? La tercera parte de los ángeles, o sea que 1 de cada 3 ángeles se fue con el enemigo. ¿Cuántos ángeles quedan a tu favor? 2. Así que la multitud que te acompaña es mayor que los ángeles de las tinieblas que quieren hacerte desistir del camino celestial. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están comprometidos en el plan de la redención para que tú tengas esa corona de diamantes que brilla esplendorosamente. Pronto muchos comprenderán la diferencia que había entre recorrer el camino estrecho y el camino ancho. Los tesoros, la corona terrenal pronto será deshecha, porque la palabra de Dios predice destrucción para este mundo, predice angustia, predice hambre, predice terremotos fuertes, predice pestilencias mucho peores, porque lamentablemente la mayoría de la gente que camina por el camino ancho le ha entregado su lealtad y su mente a Satanás y se han convertido en sus instrumentos para destruir a sus semejantes
y para destruir este mundo, bajo el engaño de que ellos van a sobrevivir, de que ellos van a formar una nueva sociedad, un nuevo orden mundial. Pero eso es una utopía, eso no se va a realizar, porque pronto Jehová levantará su poderoso brazo y le hará saber al hombre finito quién es el Dios que tiene el control de esta tierra y del universo. Así que si pones tu esperanza en las cosas efímeras de este mundo, vas a ver tu torre caer muy pronto. Pero los que se afianzan en Jehová, los que le creen a Él por la fe y los que confían su vida para alcanzar esa corona celestial, verán un mundo maravilloso e ilimitado que se les abrirá. ¿Has leído, amigo, que me escuchas, la historia maravillosa de cómo la Biblia narra la tierra nueva? ¿Has leído cómo la nueva Jerusalén se parece a una esposa preparada para su marido, con calles de oro, con muros de perlas, adornados maravillosamente, donde habrá infinidad de animales que nosotros no conocemos, todo tipo de frutas para comer, tu rostro, la juventud de vuelta total y completamente, el vigor de la vitalidad para siempre, sin achaques, sin enfermedades, sin dolores, sin sufrimientos, sin muertes. No puedes decir, el morador, dice la Biblia, no dirá estoy enfermo. Allá no habrá nada de esos achaques que hoy nos acosan. Tendremos vida ilimitada, vida que se compara con la vida de Dios, que es eterna. Podremos visitar innumerables mundos que Dios ha creado, donde no han caído en pecado. Seremos bienvenidos, seremos una familia con la familia del cielo, donde habrá gozo y dicha imperecedera. ¿No quisieras tú ser participante de esas glorias que promete la palabra de Dios? Lo único que tienes que hacer es no olvidar lo más importante, que es elegir a Dios y a su reino. Recuerda que no podemos ser independientes de Dios. Aunque te han engañado, eso nunca va a poder ser, porque hasta para respirar dependes del Dios del universo. Y ese Dios del universo se entregó en la persona de su Hijo para que tú también puedas participar de la felicidad original con la que Él nos creó y la que tenían nuestros primeros padres antes de que este iluso ángel pensara que podía ser igual a Dios. Y al estar en su desesperación, al estar en su engaño, al estar en su triste destino que le espera destrucción eterna, quiere arrastrarte a ti. No le sigas el juego a Satanás. No te dejes deslumbrar por esta corona terrenal que muy pronto será deshecha. Mira por la fe a Cristo y la corona imperecedera que te ofrece, y tendrás verdadera paz y verdadera felicidad. Que Dios te bendiga y que te anime el Espíritu Santo a encontrar la verdadera libertad del pecado en su palabra y a entender que estar en los brazos de un Dios amoroso y bueno que te creó es el mayor privilegio que puede tener una criatura. Que Dios te guarde.